con Dios. Y este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos, nos gocemos con Él y podamos no solamente recordar las bendiciones y las misericordias de Dios, sino que también cómo podemos estirar el salario. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, consejos prácticos. Hoy la verdad es que vamos a presentar hoy a cada una de las personas que están con nosotros compartiendo acá en el set. Y está Nicky Morales, Fernando Zúñiga y Jorge Grotebol. Así es que, ¿cómo les ha parecido el libro ya que estamos en cierre? Yo escucho, aprendo. Me encanta poder llenarme. Creo que también es parte del autocuidado el poder llenarte de buenos libros, de buenos consejos, de personas que te dicen haz esto, haz lo otro. Y lo más importante es probarlo. Y en 1 Pedro, parte de ese propósito es heredar bendición. Y para heredar bendición, pues evidentemente tengo que poner en práctica los principios para llegar a fin de mes, pero más allá de solo llegar a fin de mes. El punto es que cada uno de nosotros, solo los que estamos aquí, estamos en una etapa diferente, edades de nuestros hijos diferentes, compromisos diferentes. Y entonces es como, todo está buenísimo, pero ¿qué pongo en práctica exactamente, verdad? Yo creo que Fernando tocó algo muy importante. ¿Qué decisiones Dios me va a ayudar a tomar? Y vamos a arrancar, queridos amigos, esta mañana empezándonos, que yo les decía que hay dos momentos claves para nosotros en el día, la mañana y la noche. Pero hoy en la mañana vamos a empezar conectándonos a través de la Biblia, a través de Proverbios 31, 10, 31. Hay un ejemplo de una mujer sorprendente, que es una modelo en el sentido de confianza, integridad, negocios y demás, de la cual vamos a estar aprendiendo hoy principios que son importantes. Así que vamos a poner toda la atención y preste la debida atención también a este video que viene para arrancar con Atesorando Sabiduría. Así que arrancamos nuestra lectura. Nos vamos a deleitar en el libro de Proverbios capítulo 31, aprendiendo de la mujer ejemplar. Y lo primero que nosotros podemos descubrir e inspirarnos de la mujer ejemplar es que aprendemos a ser dignos de confianza. Y vamos a comenzar con los versos 10 al 12. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. No solo se trata de hablar de finanzas, cómo salir de deudas. Para los que ya se casaron, pues seguro podremos decir, ay, elegimos bien, ¿verdad? Porque hoy está hablando de una mujer que no solamente está diciendo, bueno, era bonita, era simpática, ¿verdad? Sino que está hablando de principios, de valores que son relevantes en una familia. Es algo que marca y denota algo de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cómo hoy, digamos, entendiendo esta situación y cómo queda esta mujer grabada en la Biblia diciendo cosas de finanzas, ¿verdad? Hablando cosas de finanzas. Hablamos con Jorge un poquito antes de, decía, qué mejor ejemplo de estirar el salario. Y acá tenemos a alguien que nos va a explicar por qué, cómo le hacen las mujeres para estirar el salario. Pero conversábamos un poquito de eso, Jorge, sí. También de esa habilidad de poder administrar mejor los recursos. Y esa confianza, esa configuración que el Señor también ha puesto en las damas de poder administrar. Y a veces, digamos, la ficha, diría Nicky, se traduce, digamos, en recursos y en elementos dentro de la casa. Y cómo, digamos, realmente yo por lo menos lo veo con mi esposa, cómo ella procura, digamos, cuidar cada uno de los elementos dentro de nuestro hogar para que puedan rendir, para que puedan dar ese fruto. De hecho, Andrés nos va a dar ahí algunos consejos en las últimas secciones que vamos a estar meditando hoy. Pero es eso. Y yo creo que me inspira cuando nosotros podemos confiar en nuestra esposa sabiendo que ella quiere recibir esa guía de Dios para poder dar ese cuidado, esa mayordomía. Nicky, no sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Siendo dignas de confianza. Claro. Miren, acá la Biblia dice que su esposo confía en ella con todo su corazón, pero ¿qué es la confianza? ¿Será que la confianza es un talento? La confianza, yo no creo que uno nace confiable. Yo pienso que la confianza es una cualidad, es una virtud que uno, hasta que no demuestra que es confiable, claro, que se la gana. No es confiable. O sea, ¿en qué momento nosotros como mujeres podemos despertar esa confianza de nuestro marido con todo su corazón, con las decisiones que hacemos? Con lo que, no solo con lo que decimos, sino con lo que demostramos que somos
todos los días. Entonces ya tú como que tranquilo y decís, no, mi esposa es digna de confianza y puedo confiar en ella con todo mi corazón. O sea, eso es un proceso. Y yo creo que esto lo que nos está hablando este pasaje, estos versos, habla no solamente de las mujeres, sino para todos nosotros, de cómo generamos ese carácter, esa confianza, esa integridad de lo que estamos haciendo y lo que decía Nikki exactamente hoy. ¿Cómo hacemos que la gente reconozca nuestra confianza? No la tenemos que ganar, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prudentes. Pero también Nikki habla de otro ejemplo acá, otra forma de cómo podemos ver a esta mujer. Así que dice, de la mujer ejemplar aprendemos también no solo la confianza, cómo ganarnos la confianza, sino a ser diligentes en el trabajo y los negocios. Proverbios 31, miren, es una perla, 13-19. Sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y ¿qué? Lo compra. Y con lo que gana, planta un viñedo. Saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no es ajeno a manejar la rueca. ¡Qué bonito, Marvin! Sí, y cuando ves esa mujeraza. Claro, y entonces dice, y también hace el ruedo de los pantalones, ¿verdad? Y hace todas las cosas que nosotros podríamos estar viendo. Fernando podría decir, podría ser una buena coach de negocios de esta modelo de mujer que está hablando acá la Biblia, ¿cierto? Sí, yo creo que algo importante señalar es que después de leer todo este listado, ya vamos como por la mitad, ¿verdad, Marvin? Pero todavía queda otro montón de cosas. Y si eres mujer, que no vayas a sentir como, ¡ala! ¡Wow! Así como un peso encima, ¿verdad? Porque tal vez podrías decir, bueno, de estas 10 que ya dijo Marvin, sí estoy como en 5, pero las otras 5, no sé, sí un poquito, pero entonces que no vayas a sentir eso. Una vez escuché a un pastor, se llamaba el pastor Tom, de una iglesia en Estados Unidos que se llama Saddleback, y él tenía su devocional, eso fue hace 1000 años, y yo oía ese devocional ahí. Y él dijo esto que fue como, wow, nunca lo había visto así. Este pasaje en Proverbios. Esta no es una lista como que fuera para una solicitud de trabajo, ¿verdad? Tiene que cumplir con esto, con esto, con esto. Entonces la mujer cuando termina de leer eso dice, ¡ala! ¡Qué agobiante, qué peso encima! Esto es para que reconozcamos todo lo que una mujer hace, ¿verdad? Lo que decía Jorge, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces es que podamos reconocer todo lo que ellas están haciendo. Y así decía el pastor Tom, para eso quedó este pasaje ahí en la Biblia. Y tal vez de alguna manera, no para que nos ofusquemos o nos frustremos, como decía Fer, creo que hay cosas importantes. Ella no solamente esperaba oportunidades, sino que las creaba, ¿verdad? Veía una oportunidad, veía el terreno, sacó negocio de eso, invertía, generaba todo esto. No era una persona pasiva, ¿verdad? ¿Cómo hacen para mantenerse tan activas las mujeres? Yo una vez escuché a un empresario una frase que yo dije, no, tiene razón. Que él decía, yo no entiendo la palabra aburrimiento. Dice, el aburrimiento es para holgazanes. Porque si estás haciendo todo lo que esta mujer dice, ¿en qué momento te puedes aburrir? Yo creo que tal vez no es yo lleno esto, sino saber a qué me mandó el Señor a hacer hoy. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer por mi esposo? ¿Qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por mi economía familiar como lo hace Mafi? Creo que esa virtud que tenemos las mujeres de poder con nuestras decisiones y nuestro actuar engrandecer a nuestro esposo, porque acá no habla del esposo, aquí habla de la mujer, pero el hombre es alabado en este versículo debido a lo que la mujer hace por él, ¿verdad? Es honra para nuestros esposos el poder ser como mujeres diligentes. Entonces hemos visto cómo ser dignos de confianza, que fue el primer consejo que nos da este pasaje. El segundo es cómo ser diligentes en el trabajo y qué es lo que estamos haciendo. Y ahora, Fer, vamos al tercer consejo que vemos acá en Proverbios 31, 20, 25. Así es, de la mujer ejemplar aprendemos a estar preparados para ayudar con nuestros recursos.
En el versículo 20, sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se reviste de fuerza y honra. No le preocupa lo que pueda venir. Ahora que comentábamos un poquito también sobre esto y de verdad haciendo memoria de ciertas cosas de generosidad o ciertos actos de generosidad que yo he podido aprender, muchos de ellos se los debo a mi esposa. Porque siempre tiene ese deseo de compartir, de dar, o de pronto vamos en el auto, yo voy distraído manejando y ella ve a alguien que está vendiendo algo o que está ofreciendo un producto y dice, para, compremos. Digo, pero no cargo sencillo, ¿verdad? Lo que uno siempre dice, no cargo moneditas o quetzales. Y dice, bueno, demos lo que tengamos que dar, bendigamos a esta persona, seamos generosos. Entonces, vemos esa generosidad también como algo útil, Jorge. Completamente, Práctico porque también. tenemos nosotros que estar preparados para ayudar con nuestros recursos. Y yo creo que no solo es cómo llegar a fin de mes para administrar para lo que yo necesito, sino cómo puedo administrar lo que Dios ha puesto bajo mi confianza, porque son recursos del reino para poder ser de bendición, para poder heredar bendición. Y a veces pensamos que la herencia es solo, digamos, a nuestras generaciones, cuando podemos heredar bendición con el prójimo también. Y por eso tenemos que tener esa sabiduría y esa disciplina en nuestra gestión financiera. Y como decía Nikki al inicio del programa, en decisiones pequeñas. Comenzar con decisiones pequeñas para ir construyendo y que el efecto bola de nieve no lo veamos desde la perspectiva negativa que puede implicar en nuestra vida, sino que lo podamos ver desde una perspectiva de cómo va a tener un efecto multiplicador hacia otros. Dice que nunca podemos separar prosperidad de generosidad. Hemos sido muy buenos haciendo plata, ficha, diría Nikki, ¿verdad? Pero siempre tratamos de acaparar. ¿Cómo podemos generar ese corazón y cómo podemos vacunarnos en algún momento de esa avaricia y esa codicia, Nikki? Que se trata de motivos, o sea, ¿qué es lo que va a reinar mi corazón? A mí me encanta ese principio, que creo que Ronnie fue el que nos lo enseñó, de la Biblia en la multiplicación de los panes, porque es en el momento en el que se parte y se reparte el pan cuando pasa el milagro de la multiplicación. Y creo que esto es una ley divina. Es imposible, porque lo hemos vivido, creo que podemos hablarlo porque nos ha pasado. Y en el momento que nosotros somos generosos, o sea, no sabemos en qué momento Dios ya hizo una multiplicación y empezamos a ver una vida llena de abundancia, porque nuestro corazón no está en la riqueza, sino en el poder amar a los demás. Y entonces pasa lo que pasó en esa multiplicación de panes, que Jesús lo bendice, lo parte, lo reparte y se multiplica. Y a veces, adelante. ¿Sabes que algo que no le había puesto mucha atención es que en el versículo 25, al final de toda la lista que está dando, hace como una pausa. Hace como una pausa y dice, se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Esto tiene que ir acompañado de poner la confianza en Dios, pero también acompañado de que esta mujer hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? No le preocupa lo por venir, no le preocupa si le caen visitas ahí sin avisar porque la casa está nítida, todo está en su lugar. No le preocupa si surge la oportunidad de ayudar a alguien más porque sabe cuántos se puede ayudar, sabe que se puede ayudar, sabe que pueden ayudar porque Dios quiere que lo hagan y porque como que todo está en su lugar, ¿verdad? Cuando todo está en su lugar financieramente, digamos que es más fácil ayudar, ¿verdad? Cuando todos hemos pasado situaciones, pero cuando la situación está realmente apretada, ahí va a ser más complicado. Puede ser que Dios de ahí nos mueva en fe a ayudar, pero cuando vemos a esta señora que tiene todo en orden, pues sí, ¿verdad? Es como que no se le escapan detalles. Y si viene algo difícil, tienen cómo timonear la situación porque saben lo que está pasando. Y decías algo muy, muy oportuno, es todo está en su lugar. Y cerramos esta lectura con algo que tiene esa prioridad en el lugar, ¿verdad, Jorge? Sí. El cuarto
principio o el cuarto elemento que podemos nosotros aprender entonces de la mujer ejemplar es a ser sabios y temer al Señor. Y vamos a profundizar en esto a partir del verso 26 del capítulo 31 de Proverbios. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Reconózcase lo que ha hecho con sus manos, sea alabada ante todos sus logros. Bueno, el modelo de la mujer virtuosa, como se le conoce en Proverbios 31, suena mucho. ¿Quién la hallará? ¿Quién la encontrará? Pero sacando esas perlas y esa esencia de lo que nosotros vemos acá es que vemos cómo debemos de ser personas dignas de confianza. Yo creo que hoy nos está llamando a nosotros a ganarnos la confianza de las demás personas, pero para eso tenemos que ser diligentes, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser activos y proactivos a muchas cosas que tenemos que invertir, hacer y aprender. Pero hay algo que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros para ser generosos. Y justo lo mencionaba Fer ahí al final, decía, y no teme lo que pueda venir, porque cuando tú das y tienes un corazón generoso, Dios también honra esa siembra que hacemos cada uno de nosotros. Pero muy importante es que cierra y aterriza con la prioridad es temer al Señor y el Señor es nuestro enfoque y hacia dónde vamos. Yo quisiera pedirle a Nikki, no solamente porque es la mujer que representa hoy el set y sé que muchas mujeres están viendo el programa, pero creo que podemos cerrar con una oración donde nosotros nos comprometamos a esos principios y a esas virtudes que hablaba este capítulo, estos versículos de la Biblia. Claro, oremos. La verdad es que es un privilegio el poder llegar a ser una mujer virtuosa, que sea un respaldo fiel y confiable para su esposo. Así que oremos por todas esas mujeres y por todos esos hombres que están buscando a la mujer virtuosa de Proverbios, que Dios les pueda dar sabiduría. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en tu palabra que el principio de la sabiduría no viene más que el temor al Señor. Señor, esa reverencia que queremos tener hoy ante ti, Padre. Queremos venir como lo hizo Salomón un día, con esa responsabilidad de, Señor, dame sabiduría. Por sobre toda cosa que te puedo pedir, Señor, porque tú eres el dueño de todo y tú puedes hacer todo. No hay imposibles para ti. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento para poder llevar una vida ordenada, para poder llevar una vida íntegra, una vida confiable. Y que eso nos permita, Señor, por medio tuyo y de esa sabiduría que tú vas a colocar hoy en nosotros, poder alcanzar una vida plena. Porque para eso, Señor, vino tu Hijo Jesucristo, para que tengamos una vida en abundancia. Así que te agradecemos por estos principios que parecieran básicos. Te agradecemos por el libro de Proverbios, porque cada vez que lo leemos, tú nos puedes hablar a nuestra vida, nos puedes redarguir, nos puedes corregir, puedes enderezar el rumbo. Aunque esté perdido, Señor, tú haces todas las cosas nuevas. Así que gracias hoy por eso y te pedimos de todo corazón sabiduría y entendimiento para nuestra mente y nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén. Así que nos vemos pronto, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos porque esto que vamos a leer el día de hoy está buenísimo. Así que no se pierda, no se desconecte, sino que quédese ahí un momentito y regresamos en breve. Administra tu vida conforme al plan de Dios y alcanza la verdadera riqueza. Bueno, nos dice el autor, sabiduría popular, consejos prácticos para estirar el salario. Amén. Aplica también para estirar el bono, ¿verdad? ¿Cuál bono? Sí, todavía hay. Cuida los centavos, dice Andrés, que los pesos se cuidan solos. Escuché a mi madre decir desde que era niño, creo que este refrán justamente es una de esas ideas provenientes del árbol de la sabiduría popular que a pesar de no venir de grandes eruditos tiene mucho de verdad. Una de las grandes ventajas de haber viajado tanto por muchos países en 5 continentes es la posibilidad de acumular experiencia y sabiduría escuchando las vivencias de otros. La verdad es que no soy tan inteligente como parezco, dice Andrés Panasiuk, y también yo, pero escuchar a otros y ver la experiencia de otra gente me ha enriquecido a lo largo del tiempo. Dice, cuando hablamos de gente que tiene mucho, pero mucho dinero, nos percatamos que no se comportan como las películas nos dicen, que se conducen y piensan de la manera en la que creemos que lo hacen.
Los supermillonarios que hacen ostentación de su fortuna son la excepción y no la regla. Ahí ve qué interesante. Vamos a ver, aquí hay algunas características que he notado luego de haber conocido a muchas personas supermillonarias alrededor del mundo. Primero, siempre viven en el marco de sus posibilidades económicas. Son frugales, hacen un excelente uso del tiempo, emplean su esfuerzo y dinero para su beneficio económico. Aman la libertad, la aprecian más que su estatus social, son humildes y viven con moderación, valoran la palabra empeñada y cumplen sus promesas ver. Reconocen la responsabilidad social que traen sus riquezas. No proveen subsidio económico a sus hijos o hijas, es decir, que ellos les van a resolver todo y que sus hijos no aprendan. Es más, educan y animan a sus herederos a ser económicamente independientes. Aprovechan inteligentemente las crisis. Han elegido trabajar en lo que los apasiona. Aunque tú y yo no seamos millonarios, creo que de todas maneras podríamos beneficiarnos de algunos secretitos que nos ayuden a ahorrar unos pesitos en el presupuesto familiar. Muchos de esos consejos son el fruto de mi experiencia personal. Algunos los he aprendido a lo largo del tiempo y de los viajes y otros los he encontrado en lugares interesantes de internet. He organizado estos consejos útiles de acuerdo al orden de categorías que usamos para armar nuestro presupuesto. Ojalá puedan emplear algunos de estos secretitos. Y parecieran secretitos de la abuela, ¿verdad? Yo decía ya el vinagre y todo el juguito de manzana y cosas ahí que vamos a poner en práctica. Y puedas poner un par de pesitos extras, dice el autor, en tu cuenta de ahorros. Los dividí en 10 grandes áreas: transporte, vivienda, alimentos, ahorros e inversiones, pago de deudas, entretenimiento, vestimenta, salud, seguros y gastos varios. Veámoslos uno a uno, Nikki. Uno a uno. Algunos me parecen un poco exagerados, pero algún secreto va a tener eso. Vamos a hablar de unas cosas bien peculiares. Por ejemplo, transporte. El transporte será una de las compras más grandes que harás en tu vida, junto con tu casa. Piensa bien antes de comprar. Tómate tu tiempo. Haz tus cálculos y no te arrepentirás. Evita los autos nuevos. Aunque tengas el dinero para comprarte un auto totalmente nuevo, no lo hagas. El automóvil es un bien que pierde su valor con el tiempo. Si vas a comprar un auto y vas a entregar el tuyo como parte del pago, mantén la cabeza fría. No te entusiasmes con el nuevo auto hasta que no lo hayas comprado. Primero, tienes que negociar el precio de venta de tu auto usado. Dile al vendedor que el precio de tu vehículo es muy importante. Negocia el precio del auto nuevo, negocia fuertemente por el interés y los accesorios. Considera cuándo es el tiempo adecuado para comprar. ¿Qué es mejor? ¿Continuar arreglando el auto viejo completamente pagado o comprar uno nuevo? Todo depende. Por eso es importantísimo llevar la cuenta de cuánto te cuesta arreglar el auto o moto anualmente. Dos últimos consejos. La calefacción no afecta la cantidad de gasolina que consume el auto, pero el aire acondicionado sí. Si quieres ahorrar gasolina, usa menos el aire. También es importante que limpies tu auto. Trata de mantener el asiento de atrás y el baúl del auto lo más vacío posible. Y algunos están haciendo así como, tengo que trabajar en algo Imagínate importante. la calefacción en Guate a mediodía, como que... El exceso de peso en el auto, dice, incrementa el gasto de combustible, Nikki. Vivienda, limpiar los vidrios. Entre paréntesis, nosotros limpiamos los vidrios en casa con vinagre. Es buenísimo. Lo usan para todo, Nico. Para todo. Le saca el jugo al vinagre. Ustedes han visto mi gran boda griega, el Windex, no, es el vinagre de mi casa. Limpiar los vidrios. Para limpiar eficazmente tus ventanas y espejos. Luego de lavarlos, sécalos con papel de diario, con papel periódico. Eso también lo hago buenísimo, en vez de usar toallas o papel de tela. Es una alternativa mucho más barata y tus vidrios lucirán mejor, mucho mejor. Y escucha a Nikki para más consejos del hogar. Olores indeseados. Si quieres eliminar olores en una habitación, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con agua dentro de una botella con rociador. También le podríamos poner vinagre. Yo le pongo un poco de vinagre al agua con la que baño a mis perros para que les quite el olor. Ya, o sea, se puede usar para todo, en resumen. Cuando rocíes el bicarbonato no proveerá ningún aroma al cuarto, pero absorberá los olores indeseados.
Lo mismo hará un tazón lleno de vinagre. Vinagre. Ah, Nikki Oh, ya había leído el libro. Yo ya lo hacía. Y ahora Andrés nos recomienda ahorra agua. Eso es exacto. Ahí también digo yo, por Dios, esos consejos. Si tienes detrás del inodoro un tanque externo, llena una botella plástica de 1 litro con agua hasta el tope y colócala dentro del tanque de agua. La botella ocupará espacio en el tanque y te permitirá utilizar menos agua para el inodoro. Uno de 3 litros. Mi abuelo le metía un ladrillo adentro del tanque. No tires esa agua, dice. Cuando hiervas huevos o pasta, no deseches el agua. Déjala enfriar y úsala para regar las plantas de tu casa. El calcio y los almidones acumulados en el agua son excelentes nutrientes y las plantas lo necesitan. Es un arte esto del ahorro. Interesante, sí. Miremos el número 3, alimentos. Bananos. Los bananos te durarán más tiempo si los cuelgas. Así que te podrás comprar un pequeño gancho como los que usan para colgar las tazas de colección y atornillarlo en algún lugar conveniente de la cocina. Pregúntele a su mujer antes de hacer eso, por favor. El asunto es que no deben tocar la mesa ni la pared para no marcarse y comenzarán a echarse a perder. Planta un huerto. Para reducir los costos de la comida, planta un huerto en el fondo de tu casa o incluso en macetas. Mira en internet algunos videos sobre cómo plantar una pequeña huerta en tu casa. Hay algunos realmente excelentes. El dinero en efectivo es un factor limitante y evitará que gastes más de la cuenta en cosas que no necesitas. Usa tu sistema de sobres para comprar comida. No salgas de compras cuando tengas hambre. El hambre te llevará a sobrecalcular tus necesidades reales de comida. Sobre los productos desechables, yo pensé que eran buenos, pero aquí el autor dice que hay que reducirlos o elimina el uso de productos desechables, platos, vasos, servilletas de papel, etc. Usa platos de loza, servilletas de tela, vasos de vidrio, etc. Los productos desechables, aunque son muy convenientes, también resultan caros a largo plazo. Imagínense pañales. No, es un arte. Yo me imaginé a Fernando colgando su penca de bananos hoy que regresemos. Imagínense en dónde cuelgo 40 bananas en la semana. Dice, ahorra gasolina. Si tienes el dinero, trata de ahorrar combustible comprando comida para un periodo más largo, en mayores cantidades. También te puedes turnar con alguien del barrio para ayudarse a ir de compras a lugares más baratos, pero alejados, usando una vez tu transporte y la siguiente el transporte de tu amigo o amiga. Consejo para solteros. Consíguete un compañero de compras. Comprando junto con otras personas puedes aprovechar los alimentos. Por ejemplo, los huevos o muchísimos artículos, lo que podemos ahorrar al comprarlos al por mayor. Dice el autor, los huevos son más baratos si los compramos por docena o más. Lo mismo ocurre cuando hay ventas especiales de 2x1. Comprando en cantidad grande y dividiendo los costos y los alimentos, puedes adquirir solo lo necesario para ti y al mismo tiempo ahorrar de la misma cantidad de dinero que las parejas y familias que compran en mayor cantidad. Genéricos. Algunos productos genéricos deben por ley ser de la misma calidad que los productos de marca que generalmente se venden bastante más caros. No pagues por las campañas publicitarias de las compañías que venden alimentos. Panasiuk hace algo extraordinario hoy contándonos cómo encontrar esos secretos dentro de cada una de las diferentes actividades que hacemos. Y cada vez que tenemos la oportunidad de leer esto, ahora que veíamos nuevamente la lectura, uno podría decir, ¿y de verdad será que hay alguien que pone 1 litro de agua dentro del tanque Yo no voy a ir a hacer a de veces. eso? ¿Verdad? Y que decía, ponía un ladrillo. Pero todos estos secretos, todas estas ayudas o herramientas, uno podría decir, y si me cachan haciéndolo, ¿verdad? ¿Qué dirán? Qué vergüenza. ¿Verdad? Qué vergüenza, qué pena, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pero estas grandes decisiones o estas pequeñas decisiones que nosotros hacemos pueden generar grandes resultados en las finanzas, ¿eh? Así es, y creo que todo parte como de cuidar y administrar bien lo que Dios nos da, que nos sintamos como tranquilos, que a Dios le gusta la forma en que llevamos nuestro estilo de vida, ¿verdad? Sin despilfarrar y digamos con una sabiduría bíblica, y podemos ver cómo vivió Jesús en la tierra, pero aún así puede llegar un momento en el que ya todo está en su lugar y también que hay diferentes cosas para la etapa en la que estamos, ¿verdad? Si digamos que está todo controlado,
venir a agarrar el carro y nos vamos con Marvin a Chimaltenango porque ahí las verduras son más baratas, pues tal vez no, podría ser que tenga más sentido para ti en este momento decir, no, ese tiempo lo voy a usar produciendo, Pero ¿verdad? tal Esto ya vez está en comprar su en lugar. el mercado local, el más cercano, pero. El más cercano, sí. Tengo que averiguar dónde, dónde queda. Pero mi punto es como analizar nuestra situación, ¿verdad? Porque no podemos poner en práctica todo lo que digamos hoy, no digamos en la semana, ¿verdad? Pero ahí entrar en acción. Y sobre todo creo que el tema está en no despilfarrar, ¿verdad? O sea, como la lección de esto, no despilfarrar y pagamos porque ahí, sino de una forma en que Dios le agrade. Y la opción podría ser cómo comprar inteligentemente cada una de las cosas y cómo comprar con paciencia. Cuando Fer estaba hablando de todas las cosas y todo lo que tenemos hoy, yo me imaginaba esa platera que en algún momento, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, están todos los platos ahí, ollas, platos, cubiertos y demás. Digo, bueno, ¿y por dónde entro? ¿Por dónde le agarro? Empiece por el primero, por el más pequeño o el más grande, pero empiece por uno. Y cuando empieza con uno, ya va por el segundo y de a poco se va quitando todo eso. Y ese tal vez es el mejor modelo para hacerlo. Hay muchas cosas que aplicar, pero empiece por algo, Jorge. Y es que tal vez algunos consejos de estos o estos secretitos nos van a resonar, otros tal vez no nos vamos a identificar, pero creo que nos lleva a hacer una introspección de decir, bueno, o sea, ¿cómo puedo desarrollar esta mentalidad? Y para esto tal vez yo solo quisiera complementar con algo que mencionaba Fernando. Y es que la verdadera riqueza tenemos que entender que tiene diferentes dimensiones o diferentes aristas. Porque la verdadera riqueza no solo es financiera. Hay riqueza de tiempo, hay riqueza de relaciones, hay riqueza de propósito, hay riqueza de familia. Y entonces necesitamos nosotros entender, digamos, estos trade-off, estos intercambios, estos costos de oportunidad, como bien lo indicaba Fer ahí con el tema del tiempo también. Pero entonces estos secretitos me hicieron recordar que cuando yo estaba recién casado, íbamos al súper y desafortunadamente en algunas ocasiones sí íbamos con hambre, pero en nuestros primeros meses de recién casados con Mafi, con mi esposa, desperdiciábamos mucha comida. Y entonces, si hubiera querido implementar este consejo de ir a comprar tal vez al por mayor, no me hubiese funcionado porque, digamos, íbamos a seguir... Ibas a gastar de más. Iba a gastar de más porque se iba a vencer. Entonces, creo que me encanta lo que decía Fer al inicio del programa. Aquí vemos 4 personas en diferentes etapas, con diferentes contextos y diferentes necesidades. Y usted también tiene ahí. Pero el tema es cómo podemos implementar una de estas ideas que nos ayude a ser más diligentes en nuestro consumo y en nuestro gasto. Dave Ramsey decía, actúa hoy como nadie quiere para vivir mañana como pocos pueden. Y eso habla un poco de la simplicidad. La repito, actúa hoy como nadie quiere para vivir mañana como pocos pueden. Yo aprendí este principio en carne propia con la señora que me ayuda en la casa, Paolita. Después de mi madre, Santa Paola. Ella tiene años de trabajar conmigo porque dice que yo le doy lástima. Pero ella me ha enseñado mucho. Y fíjense que un día, a mí no me gusta andar en tinieblas. Yo enciendo luces por donde paso. Y un día ella me vio muy cómodamente sentada en el sillón, me fue a agarrar de la mano y me dice, vení doña, te voy a enseñar algo. Y me lleva de la mano y me apaga la luz. Me dice, si vos entras a un cuarto, encendés la luz, A salir la apagar. vos salís del cuarto, vos apagás la luz. Porque si haces esto, vas a pagar menos luz en el futuro. Me enseña ese principio que pareciera tan de abuela, tan de abuelo, como lo que estamos leyendo de todo lo que nos dice aquí Panacio. Y Bobby empieza a ver que yo empiezo a apagar las luces en todos lados y me dice, bueno, ¿y usted qué le pasa? ¿Qué maravilla es esto? Y yo le dije, Paola dice que si apago la luz voy a pagar menos luz en el futuro. Y me dice, llevo años diciéndote y viene Santa Paola a explicarte el principio. Y mi respuesta es, ella me explicó que voy a ganar yo con el tiempo haciendo esto. Tú solo me decías, apaga la luz porque yo mando. Y Santa Paola me dice, tenés que apagar la luz porque en el futuro. Entonces, todas estas decisiones que hoy estamos implementando, estos pequeños consejos como sacar el maletín del gimnasio del baúl,
para gastar menos gasolina, nos va a ayudar a estar mejor, porque todo lo que consumimos hoy va a ser el cuerpo que vamos a tener mañana. Todos los hábitos que tenemos hoy nos va a formar para mañana. La vida es corta, hay que pensar en el retiro, hay que pensar en cómo voy a vivir de anciana, porque no se trata de que me cuiden mis hijos, como decía Ricky Marroquín ayer, sino cómo yo puedo tener una vida plena cuando yo llegue a los 70 años, que yo ya no voy a ser tan productiva como soy ahora, 80 años, ¿verdad, Marvin? Entonces, todo es a futuro, como lo que decías de Dave Ramsey. Yo veo esto como una oportunidad de generar esos grandes patrimonios o ese gran portafolio que usted quiere construir, pero se construye tomando decisiones pequeñas. Y yo quisiera pedirle a Jorge, si pudiéramos hacer una pequeña oración, pero que conecte con esas decisiones que hoy tal vez usted, amigo, que nos está escuchando, amiga, que está tratando de decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? Que Dios nos pueda dar esa sabiduría para arrancar por un lado. Padre, hoy queremos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, invitándote a que seas tú quien reine en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda reconocerte a ti como el dueño de todo el oro y la plata, que tú de verdad no estás limitado en recursos, pero que nuestro corazón hoy te pueda buscar a ti por quien tú eres, por la esencia que tú tienes de amor, de misericordia, de gracia. Y por eso queremos pedirte la sabiduría que necesitamos para que nuestro corazón se alinee con tu reino, para que nuestro corazón se alinee con tu voluntad y podamos tomar decisiones financieras con propósito, decisiones financieras con un impacto eterno. Y por eso te pedimos, Señor, que hoy con estos consejos que estamos escuchando, que tu Espíritu Santo seas el que traiga esa revelación que necesitamos para entender cómo podemos tomar estas decisiones sabias para estirar el salario en cuanto a vivienda, en cuanto a transporte, en cuanto a alimentos. Danos esa sabiduría y danos también el ser esforzados y valientes para poner en práctica estos consejos y esta revelación que tú quieres darnos, Señor. Y que sobre todo vamos a crecer en fe confiando, Señor, que tú vas a bendecir nuestra obediencia hacia ti y que tú vas a honrar nuestra diligencia y nuestra confianza plena en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, no se vaya, no se desconecte. En nuestro siguiente segmento vamos a aprender muchísimo más. Regresamos en breve. Administra tu vida conforme al plan de Dios y alcanza la verdadera riqueza. Compra inteligentemente. Ahorros e inversiones. Debes ahorrar regularmente por lo menos el 5% de tu ingreso neto disponible cada mes. Cuanto más, mejor. Tu meta es tener en dinero en efectivo, ya sea en el banco o debajo del colchón, el equivalente a 2 o a 3 meses de gastos familiares como un fondo para emergencias. Para aquellos que quieren comenzar a invertir, aquí hay algunos consejos prácticos. La inversión debe ser simple y fácil de entender. Debe requerir poco tiempo administrarla, no debe causarte tensión emocional, no debe cambiar tu estilo de vida ni hacer perder la paz en el hogar. Debes poder controlar tu inversión por ti mismo. Tiene que ser una inversión que puedas transformar en dinero en efectivo con facilidad y rapidez. El secreto para ahorrar es que debes dejar de gastar el dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni siquiera conoces. Yo quisiera pedirle a Jorge que volviéramos a leer esa parte, porque este es un secreto también bien guardado, y préstele mucha atención porque es muy importante esta idea o este consejo que nos dice Andrés Panacio. El secreto para ahorrar es que debes dejar de gastar el dinero que no tienes en cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni siquiera conoces. Y que te caen mal de todos modos. Que al final del día no van a aportar mucho a eso, pero es un consejo y yo personalmente lo he puesto en práctica en varias situaciones, ¿verdad? A veces no necesito comprar algo, pero me permite ahorrar. Y José Granados lo decía el martes, o sea, cuando él va con su esposa se preguntan, ¿lo quiero o lo necesito?
¿verdad? Sí, creo que hay muchas cosas, mira, hay mucha sabiduría detrás de todo esto. Y el siguiente consejo de Andrés Panasiuk dice, de nuestro amigo Andrés, ahora ya es nuestro cuate, ¿verdad? Ya no es el doctor, sino el amigo. 5, automóvil. Acostúmbrate a ahorrar el dinero del automóvil antes de comprarlo. Considera el automóvil como una mala inversión, una mala deuda. No es lo mismo comprarse un terreno, una casa o un departamento que un vehículo. Tanto el auto como la casa rodante o la casa trailer, ¿verdad? Pierden su valor a través pierden su valor a través del tiempo. Entonces considera la compra del auto desde el punto de vista de un inversor. No hay peor inversión que aquella en la que pierdes plata a través de los años. Entretenimiento, número 6. Usa juegos de mesa. Mira, Fer, este es un consejazo, mira. Usa juegos de mesa en vez de salir a restaurantes y centros de entretenimiento en el lugar donde estás pasando tus vacaciones. Considera la opción de ir de vacaciones con otras familias para compartir los gastos y aumentar el compañerismo. Muchos niños prefieren esta opción porque les da la oportunidad de divertirse con jovencitos de su propia edad. A próximas vacaciones me voy a ir con Nicky y Bobby. ¡Eso! ¡Vámonos! O mandar los niños. A las lisas. De repente emparentamos ahí. Platiquemos. Número 7, vestimenta. Ahorra regularmente. Acostúmbrate a ahorrar para la vestimenta personal o familiar con cada pago que recibes. A pesar de que no uses el dinero, de todas maneras, guárdalo en un sobre o jarra, o mejor en el banco, a fin de tener suficiente como para evitar comprar a crédito. Educa a tu familia en cuanto al cuidado de la ropa. Disciplina a tus niños para que adopten buenas costumbres en el cuidado de la vestimenta. Los niños crecen rápido, pero tienen toda la capacidad del mundo para destruir la ropa que visten aún más rápido de lo que crecen. 8 dice, salud, digestión. Si quieres digerir apropiadamente, aprende a comer en paz. Te ayudará a mantener tanto tu cuerpo como a tu familia en un mejor estado de salud. Acostúmbrate a comer por lo menos una comida con toda la familia cada día. La Asociación de Nutricionistas de California dice que los niños que comen con sus padres tienen la tendencia a imitar los hábitos de los mayores, aprendiendo a elegir alimentos más nutritivos y saludables, no chicharrones, ¿verdad? Cuando sus padres no se encuentran presentes. Prevenir, nos guste o no, los dentistas tienen razón. Mejor es prevenir que curar. La forma más barata de mantener una boca saludable es prevenir las caries y problemas dentales, manteniendo al día tu limpieza bucal. Trata de evitar comer entre comidas. No, a veces sí que exagerado, pero es la verdad. Trata de evitar comer entre comidas para mantener tus dientes libres de placa que los deteriora. El 35% de enfermedades de las encías y caída de dientes se debe primordialmente a la enfermedad de nuestras encías, así que hay que cuidarlas porque sale más barato. Número 9, seguros. Seguro de vida. Cuando la gente habla de seguros de vida, la primera pregunta es ¿cuánto seguro debería de comprar? Ni mucho ni poco, dice el autor. Eso dependerá de cada familia e individuo. Estas son algunas de las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Cuántas deudas tengo? ¿Cuánto hace falta para terminar de pagar la hipoteca de mi casa? ¿Tenemos niños, niñas de qué edades? Si la esposa es la única que trae un sueldo a la casa, ¿quiere el esposo salir a trabajar si fallece su esposa? ¿O prefiere quedarse en casa hasta que los hijos e hijas sean mayores de edad? ¿Cuánto más le haría falta para no tener que salir a trabajar si esa es su elección? ¿Cuánto dinero debería haber en inversiones para generar esa entrada extra de dinero en intereses? ¿Cuánto será el costo total del funeral y el entierro? Quiero dejar algo para alguna obra de beneficencia o para mi comunidad de fe, iglesia, sinagoga, etc. ¿Hay algún otro gasto asociado a mi desaparición que debo tomar en cuenta? Una vez que contestas esas preguntas, puedes saber realmente cuánto seguro de vida necesitas. Número 10. Gastos varios. Los últimos estudios de mercadotecnia indican que cuando una persona lleva una tarjeta de crédito en el bolsillo, tiene la tendencia de gastar hasta un 18% más en sus compras. Hay pocas inversiones que le dejan a uno ese interés anual de ganancia limpia. Déjala en casa y ahorra. Usa Internet. Si tienes acceso a un buscador en Internet a través de una computadora o tu teléfono inteligente, es una buena idea tratar de averiguar cuál es el costo normal del producto que quieres comprar antes de adquirirlo. Te sorprenderá la diversidad de precios que existen para un mismo producto y vas a poder ahorrar una buena cantidad de dinero, especialmente con los productos de alto costo.
Estos son algunos consejos que, como te dije al inicio, los he recopilado a lo largo de mis años de experiencia. Tú tienes que hacer tus propias reglas con el fin en mente de tener una buena salud financiera. Al concluir este libro sobre el camino hacia la prosperidad integral, me gustaría compartir contigo una convicción personal, mi creencia en la fuente de los principios y valores sobre lo que hemos hablado en el tiempo que pensamos juntos. Creo que existe un creador, Dios y Padre de todos nosotros, quien es la fuente de todos, donde emanan todos y cada uno de los principios. Él los creó y los estableció en la naturaleza. También de Él surgen y son posibles los valores personales que hemos compartido, el fruto del Espíritu. Pienso también que cada uno de nosotros tiene una carrera que Dios ha puesto por delante. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en esa medida en la que corremos efectivamente esa carrera, que cumplimos con ese plan, nos sentimos más o nos sentimos menos satisfechos en la vida. Creo que hay partes de nuestro ser que no se pueden cambiar solo tratando de hacer las cosas diferente. Uno simplemente tiene que ser diferente y para ello necesita conectarse y pedir ayuda de lo alto. Espero que a lo largo de su lectura este libro haya podido tocar tanto tu experiencia espiritual como la humana. Deseo de todo corazón, por un lado, haberte ayudado a manejar mejor tu dinero semana tras semana, mes tras mes. Y por el otro, espero haber dejado el tipo de huellas en tu vida que no solamente te ayudan a llegar al final de la carrera, como decíamos al principio, sino que te ayudan a llegar al final todavía con tu antorcha encendida. Y creo que sumando a todo lo que dice Andrés, realmente nos ha hablado de cómo comprar inteligentemente, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo pensar en el futuro. Pero no solo se trata de hacer cosas diferentes, ¿verdad? Ahora yo voy a ahorrar en lugar de 5, voy a ahorrar 10 o 100 o algo por el estilo, sino habla de convertirnos en personas diferentes. Habla de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestra conexión con Dios, de la prioridad de generosidad y demás. Y no es exclusivo decir, bueno, solo hablemos de dinero. Y cada vez que hablamos de dinero, pues he tenido la oportunidad y por eso vamos a hablar de la conferencia financieramente, hay algo importante y es el dinero no tiene que ver exactamente con la plata que vemos, sino tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra mente de dónde estamos actuando. Cerrando temporada, cerrando el libro, y algunos están lagrimeando, otros están trayendo ya las carnitas ahí para poder celebrar. ¿Cómo ven todo este cierre de todos estos consejos que nos da Andrés Panasiuk para cada uno de nosotros? Mira, es como que mucho para reflexionar qué debería de poner en práctica, por un lado, ¿verdad? Y llevar un estilo de vida que a Dios le agrade, ¿verdad? Si despilfarro, si no le pongo atención a eso, seguro que eso no le va a agradar a Dios. Seguro que hay cambios ahí que tenemos que hacer en lo profundo, ¿verdad? Eso es como la parte, sí, jugando a la defensiva. Pero por otro lado, hay un propósito que tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en ver todo lo que pueda ahorrar en todas las situaciones de su vida, sino que hay un propósito y Dios quiere que cumplamos ese propósito. Estando muy endeudados en una situación muy comprometida, va a ser más difícil, eso nos va a robar atención. Pero dentro de ese propósito hay oportunidades que Dios quiere que aprovechemos, que avancemos para avanzar, para bendecir a otros. Me pasó algo esta semana. Según yo que iba a hacer una llamada de negocios, ¿verdad? Era una persona que estaba... Cobrador. Díganle que no estoy. Entonces me pasaron este contacto y yo estaba listo y lo llamé y todo. Y según yo ahí podía haber un negocio. Pero después empezando a entrar en la llamada, esta persona estaba en Venezuela y quería ver cómo empezaba ciertas cosas en línea, pero estaba en una situación donde me dice, tengo 15 años de no poder tener tarjeta de crédito. No tengo cómo cobrar en línea. Entonces, de pensar que era un negocio, fue como, este realmente es una oportunidad para poder ayudarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero después de eso, la lección que me quedó es, si esta persona tuviera las oportunidades que yo tengo, ¿cómo las estaría atacando? ¿Será que yo las estoy atacando como él las está atacando? Si esa persona tuviera las oportunidades que tú tienes, o sea, solo con que lo pases a otro país en esta situación lamentable, que lo pasas a otro país y tendría otras oportunidades. Tal vez nuestro enfoque ha estado más en las situaciones difíciles, en las deudas, en los compromisos, y tal vez eso ni siquiera nos ha permitido ver las oportunidades que están ahí.
tenemos oportunidades, aunque no pareciera, aunque si nos entrevistan nosotros diríamos, no, la estamos pasando bien difícil y tal vez sí, pero hay oportunidades, Dios está con nosotros y salgamos a aprovechar esas oportunidades. Adelante, Jorge. En las finanzas, con las 3 Fs, la fe, tu futuro, tu familia, yo me quedo, ¿cómo está tu fe? O sea, ¿cómo está tu fe en cuanto a las decisiones que estás tomando? Porque las decisiones que tomamos en nuestra finanza refleja realmente dónde está nuestra confianza. Y que nuestra confianza pueda estar en el Señor. Justo ayer conversábamos con Mafi y me decía, hoy mi oración era que podamos disfrutar los bienes, las posesiones que el Señor nos ha dado para poder ser de bendición, para poder ser generosos y que ellas no nos posean a nosotros. Y yo creo que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va guiando, Él nos va dando las indicaciones de qué decisiones tenemos que ir tomando y sobre todo cómo podemos ir siendo de bendición. Yo quiero desafiarte a que la verdadera riqueza está en heredar bendición. Esa es la verdadera riqueza. ¿Y cómo heredamos esa bendición? Teniendo que heredar, ¿verdad? Yo, así como lo decía Andrés Panasiuk muchas veces, con años de experiencia de estar viendo muertos acarrear basura, yo les puedo decir que a veces en el trabajo yo veo que alguien empieza a decaer su actitud, empieza a bajar su rendimiento, a contestar, a tener una vida que se ve más amarga. Y entonces voy con la de recursos y le digo, pásame el listado de quienes tienen deuda. Y regularmente esas personas que empiezan a bajar su calidad de vida y su desempeño en el trabajo tienen préstamo. Entonces, cuando yo abordo a la persona y le digo, mira, hablemos de tu préstamo, resulta que tienen 2 mujeres, un salario. Y aparte, un crédito grande en la cafetería. O sea, 2 mujeres y ni una lonchera. Y entonces me empiezo a ver yo, realmente ese tipo de decisiones pequeñas, como las que compartía aquí Panasiuk, que a veces no tomamos, que nos hace perder calidad de vida con el tiempo. Y cuando hablamos de sabiduría que viene de lo alto, estamos hablando aquí de sabiduría de Dios. Por ejemplo, vemos el caso de Salomón, que él pidió sabiduría sobre todas las cosas y a Dios le agradó y le añadió fortuna y todo lo demás porque pidió sabiduría. Pero realmente, ¿qué es la sabiduría? Aplicar los conocimientos adquiridos, no solo en la palabra de Dios, sino en consejo, en personas expertas, en personas que han vivido. Pedirle al Señor, o sea, yo tal vez tengo 2 mujeres, un salario, una gran deuda, estoy perdiendo calidad de vida. O sea, pedirle al Señor que realmente nos conceda esa sabiduría, porque una financiera, que es una de mis mentoras favoritas, dice, yo no puedo tener deuda, Nikki, porque yo soy financiera. Entonces, es imperdonable que yo tenga deuda. Deuda no sana, ¿verdad? Pero realmente podemos ser cristianos y estar endeudados. Yo creo que aplica el mismo concepto. Es de verdad, si yo soy cristiana, yo le pido sabiduría al Señor y la aplico a mi vida, porque Él te la puede dar por medio de la palabra, por medio de lo que estamos hablando, y poder empezar a hacer esos pequeños cambios. Creo que como cristianos vamos a desarrollar una vida plena que viene de acuerdo a nuestras decisiones, ¿verdad? Hay una frase que dice que muchos están orando por milagros financieros, pero acabas de mencionar algo muy relevante, que pocos aplicamos esa sabiduría espiritual y esas decisiones que hoy nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros. Y pareciera muy fácil, pues cuando hablamos de finanzas es muy directo. Si usted sabe de aritmética, ¿verdad? Sumar y restar, ya sabe de finanzas, ¿verdad? Porque si usted gana 5 y gasta 6, ya. En la resta ya tiene -1. Pero si gana 5 y gasta 4, ya la hizo, ¿verdad? Financieramente ya está, ya hace números. Pero, ¿qué hay relacionado a eso? ¿Qué hay de esa sabiduría que nosotros podemos tener? Porque no solamente son números, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Creo que este es el punto clave para cerrar esta temporada, porque es bastante probable que la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? O tal vez alguien nos podría decir, Marvin, sí, buenísimo. Sí, ya lo he escuchado en un montón de conferencias, ya he leído un montón de libros, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. No logro hacerlo y no sé cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? Creo que ese es el tema, porque si no cerramos esto, el lunes empezamos con otro libro, ya no sale el tema y se nos olvidó.
¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y tal vez el punto va a ser no querer implementar todo de una vez, sino pequeños pasos, con la vista puesta en un bien mayor, ¿verdad? Y ese bien mayor es Dios nos puso aquí con un propósito, Dios nos quiere bendecir, pero si no tomo acción, si no empiezo a dar esos pequeños pasos, se va a quedar ahí en el libro, y no vamos a ver el resultado en nuestra vida. Y hay algo que mencionas, como decía, hoy no es miércoles del recuerdo, ¿verdad? Pero hay una canción que ya viejita, ¿verdad? Decía, un paso a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Un paso a la vez. O sea, no tenemos que correr toda la maratón o todo lo que estamos buscando. Si hoy no sabemos cuánto tenemos de deuda, por lo menos empiece a ver cuánto tiene de deuda, ¿verdad? ¿Dónde tiene las deudas? ¿Cuánto paga de interés y demás? Pero lo más importante es ponerse a cuentas con Dios para resolver eso. ¿Tú crees que...? No, o sea, tenemos que ponerlo en práctica. O sea, Jesús nos dio el ejemplo perfecto cuando dice que el hombre sabio, o sea, es el que construyó, o sea, su casa sobre la roca, porque es como el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y el hombre necio es el que construye su casa sobre la arena, que cuando viene la tormenta se le derrumba. Pero la diferencia es no solo escuchar, sino ponerlo en práctica, y creo que ese es el desafío que Fernando nos está haciendo en este cierre de la temporada. Hay algo que podemos poner en práctica con esa pequeña decisión, con ese pequeño avance, un paso a la vez, dice la canción, ¿verdad, Marvin? Para avanzar hacia ese propósito eterno. Dice Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Verdad? Y a veces nosotros estamos tan afanados en buscar dinero que perdemos, y creo que lo hemos hablado acá y es lo que habla el libro. ¿Cómo llego a fin de mes? Puedo llegar con dinero, pero puedo estar destruido emocionalmente, puedo estar destruido relacionalmente y puedo haber afectado probablemente la vida de un hijo, la vida de un hermano, la vida de un padre, con tal de llegar a fin de mes con mucha plata. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere nuestro corazón y lo quiere bien orientado, con buen carácter, con buen propósito, que es lo que nosotros estamos buscando, Nick. Y es que Dios nos permita pedir esas cosas eternas para poderlas vivir en la eternidad, ¿verdad, Marvin? No solo acá. Sí, creo que hoy tenemos un buen momento para poder pedirle a Dios y cerrar este cierre de temporada, Fer, tal vez con una oración que nos conecte, que no solamente se trata de, justo mencionabas, decir, bueno, Señor, tal vez si yo estuviera en otro lugar, si yo tuviera otras oportunidades, pero tal vez no las estoy viendo, ¿verdad? Tal vez estoy más preocupado de las cosas que me están pasando de lo que Dios me puede hoy abrir puertas. Así que cerremos con una oración y bendigamos también nuestras vidas y a toda la comunidad para que podamos encontrar esas oportunidades. Así es, vamos a orar y te vamos a recordar, si estás pasando una situación difícil, queremos darte esperanza. La Biblia dice, y Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Esas son las promesas que tenemos. Dios está con nosotros y por eso te decimos hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos amas, porque somos tus hijos, Señor, y tú tienes el control de nuestra vida. Perdónanos y ayúdanos si hemos tomado malas decisiones, si nos hemos equivocado. Ayúdanos, Señor, y danos esperanza si ha habido una situación que se sale de nuestras manos y hoy nos pone en una situación muy comprometida financieramente. Si nos hemos sentido ahogados, sin esperanza, te pedimos que hoy puedas traer luz a esta situación, Señor. Y sobre todo, que en nuestro espíritu, Señor, tú puedas traer esa certeza de que estás con nosotros. Tú puedas traer la certeza de que esto no va a ser eterno y que vamos a salir adelante, que tú nos vas a dar y nos vas a guiar en los pasos que tenemos que dar y vas a traer ayuda cuando sea necesaria. Y te pedimos que envíes ángeles a ayudarnos a orar a nuestro favor y cumple las promesas que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver las oportunidades que están. Ayúdanos a arrancar este día de una forma de enfocarnos en las oportunidades y no solo en las dificultades, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios.